Vamos a comenzar primero aprendiendo esta valoración que será muy importante para entender lo que viene después. El señor Magnus está jugando con las piezas blancas un sistema Londres, desarrolló el alfil a la casilla de F4, posteriormente colocó el caballo en la casilla de E5, después hizo H3, retrocedió el alfil hasta H2, atornilló el caballo de E5 haciendo esta jugada de F4, seguido de hacer también esta jugada de G4. Veamos que en la posición resultante quedó con este caballo muy fuerte en esta casilla de E5. Veamos también que tiene 3 veces controlada esta importante casilla central de E4. La idea de esto es que este caballo no se venga a instalar en la casilla de E4, porque si este caballo llega aquí, neutraliza a este alfil. Y en esta estructura que estamos jugando, este alfil es la principal pieza de ataque de las blancas. La estructura que hay en la posición es esta estructura del muro de piedra. Y la idea es tener un centro muy firme para que no hayan rupturas centrales. ¿Y para qué las blancas quieren que no haya rupturas centrales? Bueno, precisamente para poder atacar en el flanco de rey, porque todo ataque comienza con un centro firme. Por ejemplo, las negras continuaron haciendo peón por peón, el blanco retoma de peón y veamos que no hay rupturas centrales. Las negras por su parte se quedaron con esta pieza muy mala, el alfil encerrado por dentro de la cadena de peones, y en esta partida el jugador de las piezas negras continuó haciendo alfil a 8. Esto resultó ser un error, pero quiero hacer notar que el jugador que lleva las piezas negras no es que no sabe. Veamos que es un fuerte jugador de 2700 de elo. Digo esto porque este problema del alfil encerrado es un problema que le pasa a los jugadores principiantes hasta los jugadores más fuertes del mundo. Magnus, después de esta retirada de las negras, continuó haciendo esta jugada de G5. Veamos que tenemos acá el termómetro puesto y que marca que las blancas tienen una muy buena ventaja. Pero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a quitar estos dos alfiles. Por ejemplo, vamos a pasar a ver esta siguiente posición. Como vemos, es la misma posición, solamente que no están estas piezas. Y si ahora revisamos el termómetro, nos damos cuenta que incluso las negras tienen una ligera ventaja. Lo volvemos a ver, colocamos de nuevo los alfiles y vemos nuevamente cómo el termómetro baja. Vamos a ver cómo continúa la partida. Las negras continuaron haciendo peón por peón. El blanco también recapturó. Los cambios siguieron en la posición con caballo por E5, se retomó con alfil por E5, el caballo llega a la casilla de C4 atacando el peón de B2, atacando el alfil, que esto es defendido con esta jugada de caballo F3. Las negras capturaron el alfil de E5, se retomó con la torre, se atacó esta torre con alfil de 6 y la torre se retiró a la casilla de E2. Ahora las blancas están amenazando hacer esta jugada de G6 y coordinarse en el ataque con dama y alfil y peón sobre la casilla de H7. Para intentar evitar esto, las negras continuaron haciendo esta jugada de G6. Magnus llevó la dama hasta la casilla de G4, el rey subió hasta la casilla de G7, ahora se continúa haciendo H4 buscando romper la posición del rey negro con esta jugada de H5 y esto fue evitado con esta jugada de torre H8. Tras esto, Magnus terminó rematando muy bien la partida con este sacrificio de torre por E6. Después que el negro capture la torre, la dama entra en la casilla de E6, se está amenazando doblemente entrar en esta casilla de G6. La única manera de defender esto es hacer dama E8, pero esta jugada deja en el aire este alfil. Las blancas van a capturar esta pieza, recuperan un poco de material y se quedan con las mismas ventajas posicionales y el ataque. Magnus terminó ganando un poco después, pero volvamos atrás al momento en el que las blancas sacrificaron la torre en la casilla de E6. Como vemos, es un sacrificio totalmente correcto, pero vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a quitar los dos alfiles, vamos a hacer desaparecer estas dos piezas. Si nos damos cuenta y estas piezas desaparecen, el sacrificio en E6 termina siendo totalmente erróneo y no hubiera podido ser realizado por las blancas. Pero si colocamos de nuevo los dos alfiles, nos damos cuenta que las negras están completamente perdidas. Este ejercicio lo estamos haciendo aquí, en esta partida, pero lo podemos hacer en miles y miles de posiciones más. Todo esto pasa por el desequilibrio que se forma entre estas dos piezas. Y todo este desequilibrio comenzó en plena apertura mucho atrás cuando las negras hicieron esta jugada de E6, dejando el alfil encerrado por dentro de la cadena de peones. Ojo, quiero aclarar que no estoy diciendo que hacer esta jugada sea malo y que solamente desarrollar el alfil por fuera sea bueno. Lo que estoy diciendo es que si hay algo que nos facilita el juego es jugar aperturas que no tengan problemas posicionales, porque si dejamos el alfil encerrado, estratégicamente todo esto es mucho más complejo. Tendríamos que ir coordinando el desarrollo de las piezas, las amenazas del rival, los ataques con la activación de este alfil. Y si fallamos en esto, nos puede pasar lo mismo que le pasó a este jugador. Entonces,
Entonces, hoy vamos a armar un repertorio contra el sistema Londres, pero siempre desarrollando el alfil por fuera de la cadena de peones, para que este alfil nunca se nos vaya a quedar encerrado. Y muy importante, para que este alfil venga a neutralizar el posible alfil que colocan las blancas en la casilla de D3 y que ataca nuestro punto de H7. Y de esta manera el blanco no nos puede atacar. Vamos a aprender qué es lo que debemos hacer para poder desarrollar el alfil hacia el flanco de rey, sin por supuesto tener problemas en el flanco de dama. Así como veremos los distintos órdenes que tiene el Londres para jugarlo. Veremos el Londres clásico, el Londres moderno y el Londres acelerado. Pero antes de comenzar, recuerda que en mi página web te dejo este estudio de Lichess con la teoría, sección práctica de variantes y algunas partidas modelo por si lo quieres estudiar mejor. También en mi página web encuentras este curso de 33 conceptos para mejorar nuestra comprensión posicional del ajedrez, así como este curso del sistema catalán, un repertorio con las piezas blancas ambicioso y completamente ganador. También puedes encontrar este curso de cómo enfrentar al peón rey de manera exitosa con la defensa Caro-Kann, así como su complemento que es este curso de la defensa eslava, en donde enfrentamos al peón dama, pero no solamente enfrentamos al gambito de la dama, sino enfrentamos también a todos los sistemas, que de hecho las 5 lecciones que vamos a ver hoy en este video fueron precisamente tomadas de este curso. Dicho todo esto, está todo listo para comenzar con la primera lección. Para comenzar a enfrentar al sistema Londres, lo primero que debemos saber es que hay varios tipos de Londres, de acuerdo al orden que las blancas elijan hacer. Los veremos todos, pero lo primero que vamos a hacer es aprender a enfrentar el Londres cuando hay un caballo en la casilla de F3. Por eso vamos a comenzar con este orden. Las negras continúan también con caballo F6. Ahora, si las blancas hacen esta jugada de C4, se responde con C6. Se pasa a la defensa eslava. Pero estamos hablando hoy es del sistema Londres, por lo que las blancas van a desarrollar el alfil a la casilla de F4. Mi recomendación es que en el momento exacto en el que el blanco no plantea el gambito de la dama, sino que plantea un sistema como es en este caso, en ese preciso momento se responde haciendo esta jugada de C5, tomando la iniciativa en el centro. Veremos las posibles respuestas de las blancas, que hagan esta jugada de E3 o que hagan esta jugada de C3. Pero, ¿qué pasa con este peón de C5? Está indefenso. Y si por ejemplo las blancas deciden capturarlo, ¿cómo lo recuperamos? Bueno, si el blanco decide capturarlo, hacemos esta jugada de E6, amenazando recapturar inmediatamente nuestro peón. Pero en la intro hablamos que siempre vamos a desarrollar el alfil por fuera de la cadena de peones para defender nuestro flanco de rey de un posible ataque del alfil sobre esta diagonal. ¿Por qué entonces ahora hacemos esta jugada de E6, encerrando el alfil? Bueno, la razón está en que las blancas soltaron su centro. Ya las blancas no tienen un centro firme. Ya las blancas no pueden atornillar el caballo en la casilla de E5 como vimos inicialmente. Si las blancas pierden el centro, no tienen la misma fuerza para el ataque. Si por ejemplo la posición continúa y las blancas hacen E3, las negras recapturan inmediatamente en C5, esto es una posición de entera igualdad en la que las negras no tienen ningún problema. Las blancas no tienen perspectivas de ataque ni de obtener ventaja. Aún así, mantener esta igualdad sería lo mejor que las blancas pueden hacer, porque si se ponen a inventar a por ejemplo defender el peón haciendo esta jugada de B4, esto puede resultar ser peor para ellas. Si es el caso, entonces se responde con esta fuerte jugada temática cuando se defienden los peones de esta manera, que es hacer esta fuerte jugada de A5. No es posible defender este peón haciendo A3 porque las negras continuarían haciendo peón por peón y esta torre está indefensa. Entonces hay que defender el peón de B4, pero es haciendo esta jugada de C3. Sigue peón por peón y ahora se continúa con caballo C6, atacando este punto de B4. Y vamos a ver cómo las blancas lo pueden defender. Por ejemplo, no pueden hacer esta jugada de A3 porque sigue con caballo por B4, esto ya lo sabemos. El peón no puede avanzar a la casilla de B5 porque se continúa con dama jaque, seguido de capturar este peón y después el otro peón. Lo que las blancas hacen en esta posición para poder defender este peón es desarrollar su dama a la casilla de B3, y si este es el caso, las negras continúan con caballo E4 buena, y las blancas están a punto de perder. Las blancas en esta posición pierden casi la totalidad de sus partidas. ¿Qué están amenazando las negras? Bueno, este alfil está indefenso y esta torre está indefensa. Las negras están amenazando hacer dama F6 con un ataque doble al alfil y a la torre.
Por ejemplo, si las blancas continúan haciendo caballo D2, las negras ganan inmediatamente haciendo esta jugada de dama F6 y por medio de este ataque doble ganan inmediatamente una pieza. Si en vez de hacer este caballo D2 que acabamos de ver deciden es defender el alfil haciendo esta jugada de E3, el problema para las blancas es que aparte esta torre está atrapada y después de la misma jugada de dama F6 no hay manera como salvar la torre, que no sea regalando una pieza, por ejemplo haciendo este caballo C3. Si en vez de esto las blancas se deciden es hacer esta jugada de dama B2 para evitar el posible dama F6 de las negras, entonces las negras continúan con la otra amenaza que había en la posición, que es hacer este recurso de caballo por B4, un recurso que se va a repetir en varias posiciones. Si las blancas deciden capturar el caballo, las negras continúan haciendo alfil por C5, atacan la dama y también el punto de F2. Una vez que la dama se mueva, por ejemplo, a la casilla de B2, se entra, como dijimos, en la casilla de F2 con jaque. El rey debe irse única a la casilla de D1 y se continúa con alfil D7, amenazando entrar mortalmente en la casilla de A4. La máquina marca una ventaja para las negras aquí de -4. La idea no es revisar todas las variantes aquí y hacer un video súper pesado. Para eso está el estudio de Lichess que siempre les recomiendo revisar. La idea es mostrar las principales amenazas y las principales ideas por parte de las negras. Y en esta posición que estamos estudiando, las negras tienen tres amenazas que acabamos de ver. Hacer dama F6 con un ataque doble, o amenazan hacer dama F6 y la torre está atrapada, o también están amenazando hacer este caballo por B4 seguido de alfil C5 y entrar decisivamente en la casilla de F2. Las blancas no van a poder defender de las tres amenazas al mismo tiempo. Con esto creo que ha quedado claro que el peón en la casilla de C5 está indirectamente defendido y que si las blancas deciden capturarlo pierden su centro y no pueden soñar más allá de la igualdad. Pero ahora bien, ¿y si las blancas no capturan el peón en la casilla de C5 sino deciden hacer es esta jugada de C3? Bueno, lo hablamos todo mucho mejor en la siguiente lección. Continuamos con esta siguiente lección. Las blancas hacen caballo F3, caballo F6 y ahora plantean el sistema Londres con alfil F4. Tras esto respondemos inmediatamente en el centro con C5. En la lección anterior aprendimos qué pasaba si las blancas capturaban este peón. Para esta nueva lección las blancas van a hacer esta jugada de C3. Después de esto, muchos jugadores con las piezas negras tienen cierto temor a que las blancas capturen en C5 y defiendan el peón inmediatamente por medio de esta jugada de B4. Por eso en muchos casos responden haciendo esta jugada de 6 para mantener defendido el peón. Pero esto tiene el problema que deja encerrado el alfil. Por eso nosotros estamos aprendiendo que no es necesario hacer esta jugada para defender este peón y que podemos continuar haciendo esta jugada de caballo C6 buena. Si las blancas continúan con E3, que es lo principal y eso lo vamos a ver en la siguiente lección, nosotros no hemos cerrado en ningún momento la diagonal para el alfil y más adelante lo podemos desarrollar para que vaya a defender el flanco de rey del posible ataque de este alfil en esta diagonal y que solamente si las blancas capturan en C5 renunciando al peón de D4, renunciando a su centro y por lo tanto al ataque, es que continuamos haciendo la jugada de D6, encerrando el alfil pero para recuperar rápidamente nuestro peón. Ya sabemos que si recapturamos nuestro peón en la casilla de C5 no hay ningún tipo de ventaja para las blancas ni ningún tipo de ataque, pero si las blancas se embarcaron por este orden es porque aquí quieren continuar haciendo esta jugada de B4. Aunque esta lección se parezca a la anterior, no es exactamente la misma porque las blancas ya tienen un peón en la casilla de C3. Lo que sí se van a repetir son las mismas ideas, cuando las negras hagan otra vez esta fuerte jugada de A5. Se está amenazando dos veces este peón de B4 que está siendo defendido solamente por una. Entonces vamos a ver cómo las blancas pueden defenderlo. Lo mejor para las blancas es avanzar el peón a la casilla de B5. Se continúa retirando el caballo a la casilla de A7. Este peón queda amenazado, pero sobre todo este peón de C5 ha perdido su soporte y más adelante va a ser capturado. Las negras van a recapturar su peón y no tienen ningún tipo de problema. La máquina marca una igualdad de -0,1 a favor de las negras, pero esto es lo mejor que las blancas pueden aspirar en esta variante, porque las demás alternativas pueden ser peores. Por ejemplo, ya sabemos que este peón amenazado en la casilla de B4 no puede ser defendido con esta mala jugada de A3, porque la torre de A1 está indefensa. Si en vez de esto las blancas deciden defender el peón de B4 es haciendo dama B3, después de peón por peón y caballo E4 buena, hemos traspuesto a la lección anterior. Entonces, en esta posición después de este A5 y de este peón amenazado, si el blanco avanza es igualdad. A3 es un error. Dama B3 ya sabemos cómo continuar. Por tanto, si ya tenemos estas tres jugadas bajo control, no hay otra manera de defender este peón de B4 que haciendo esta jugada de caballo D4.
¿Y cuál es la idea de las blancas de esta jugada? Bueno, la idea de las blancas es eliminar a este caballo, que es el caballo que ataca este peón. Por ejemplo, las negras continúan haciendo peón por peón, las blancas van a hacer la jugada intermedia de caballo por caballo. Las negras van a retomar y ahora ya no existe el caballo que captura en la casilla de B4. Si este es el caso, las blancas ciertamente se quedan con un peón de más, pero lamentablemente para ellas, la verdad es que están completamente perdidas cuando el negro continúe haciendo esta jugada de caballo G4 buena. Recordemos que lo repasan mejor en el estudio cuando quieran, pero aquí solamente vamos a ver las ideas principales. ¿Qué estarían amenazando las negras en esta posición? Bueno, las negras vuelven a amenazar la misma jugada de dama F6, amenazando el alfil indefenso en la casilla de F4 y la torre indefensa en la casilla de A1. Si por ejemplo las blancas hacen esta jugada de 3 para defender el alfil, sigue la misma jugada de dama F6. Se está atacando a la torre de A1. No es posible dama D4 porque las negras hacen la jugada de E5 y las blancas pierden una pieza. Para defender esta torre no hay otra manera que hacer caballo de 2, pero si es el caso, las negras ejecutan la otra amenaza de la posición, que es sobre el punto de F2, continuando con caballo por F2 buena. Después de rey por F2, el alfil está clavado y las negras hacen esta fuerte jugada de G5. Se recupera la pieza, las negras quedan con pareja de alfiles y ataque. No creo que esto sea la posición que las blancas quieren jugar. Entonces parece mejor para las blancas defender el alfil indefenso en la casilla de F4, pero retirándolo a la casilla de G3. Así mantienen defendido el punto de F2. Tras esto, las negras vuelven a continuar con esta misma jugada de dama F6. Se está amenazando nuevamente a la torre. No hay más para defender la torre que no sea esta jugada de caballo de 2. Hasta el momento parece que las blancas han resuelto sus problemas, pero esto es mentira y la tormenta apenas comienza cuando las negras hagan esta fuerte jugada de H5 buena. Se está amenazando a hacer H4 y no es el problema que el alfil esté encerrado ni nada, sino que el alfil tiene que dejar de defender el punto de F2. Entonces no es posible hacer la jugada de F3 porque el caballo entra en la casilla de E3, ataca a la dama se mueve para seguir defendiendo a la torre y tras esto rey y torre están separados por 3 casillas y aquí hay un jaque. Las negras pueden continuar haciendo dama por torre, ya que después de dama por dama sigue caballo C2 y las negras ganan. Por estos motivos, hacer esta jugada de F3 es un error. Si el blanco hace esta jugada de H3, las negras del mismo modo van a continuar haciendo esta jugada de H4 buena, ya que después que las blancas capturen el caballo, parece que la torre ha quedado clavada con este peón, pero eso es mentira porque las negras van a continuar haciendo igual peón por alfil. Se pierde la torre indefensa en H8, pero tras dama por F2 o más bonito aún, peón por, esto es mate. Entonces las blancas tampoco se pueden defender de esta amenaza haciendo esta jugada de H3. Si en vez de este H3 deciden hacer H4 para frenar el avance del peón, las negras tienen la espectacular jugada de torre A3. Dos signos de admiración para esta jugada. Las negras estarían amenazando hacer torre por G3 y entrar con mate en la casilla de F2. Recordemos que no es posible E3 porque entra el caballo en E3 y ganan. Lo mejor que tal vez pueden hacer las blancas en esta posición es, digamos, mover el caballo a la casilla de F3 para oponerse a la torre. Pero tras esto la dama va a la casilla de C3, da jaque. Esta dama no se puede tapar porque quedaría sin defender la torre de A1, por lo que el caballo tiene que perder un tiempo y regresar a la casilla de D2. Las negras podrían capturar este peón y este peón también queda indefenso. Recuperan material y quedan con ventaja decisiva. Aún así, esto sería el mal menor para las blancas, porque por ejemplo, si se oponen a la torre haciendo esta jugada de E3, se continúa con caballo por E3, después que capturen, entra la torre en la casilla de E3, esto es jaque, hay que taparse de alfil, y se captura esta pieza, las negras quedando con una inmensa ventaja. Recordemos que hay muchas más variantes, pero que en dado caso que las necesitemos revisar, para eso tenemos el estudio de Lichess. Entonces, ¿qué hemos aprendido en estas dos primeras lecciones? Bueno, hemos aprendido que este peón en la casilla S5 siempre está defendido de manera indirecta por medio de todas estas tácticas y que no hace falta hacer esta jugada de E6, que si en dado caso las blancas lo capturan, lo máximo que las blancas podrían lograr sería igualdad y que si se ponen avariciosas a buscar defender el peón puede resultar ser peor para ellas. Teniendo ahora todas estas ideas claras, ahora sí vamos a pasar a la variante principal, que es cuando las blancas hacen esta jugada de E3, pero lo hablamos todo mucho mejor en la siguiente lección. Continuamos con esta siguiente lección. Las blancas hacen caballo F3, caballo F6, se desarrolla el alfil a la casilla de F4 y en ese preciso momento respondemos haciendo esta jugada de C5. Anteriormente ya vimos que las blancas capturen en C5, también vimos que empiecen con el orden de C3. Para esta nueva lección, las blancas van a hacer este movimiento principal de E3.
Si antes no le tuvimos miedo a la captura en C5, ahora mucho menos, y vamos a continuar igual desarrollando el caballo a la casilla de C6. Si el blanco se decide a capturar en C5, continuamos nuevamente haciendo esta jugada de E6, y en esta posición ni siquiera se puede defender el peón haciendo esta jugada de B4 porque está ya el caballo en C6. Pero ahora las blancas no van a capturar, sino que van a continuar haciendo por el momento esta jugada de C3. A esta posición se puede llegar desde distintos órdenes. Las blancas pudieron haber hecho primero esta jugada de C3 y después E3, o primero pudieron haber desarrollado el alfil a la casilla de F4 y después el caballo a la casilla de F3. Lo cierto es que llegamos a esta posición que tenemos enfrente, que no la podemos confundir con otras. Notemos que las negras tienen los dos caballos desarrollados, los dos peones en el centro. Las blancas tienen este triángulo de peones, así como este caballo desarrollado y este alfil también. Y notemos que este caballo aún no lo han desarrollado. Bueno, esta precisa posición que tenemos aquí enfrente se conoce como el Londres clásico, o mejor dicho, la antigua manera de jugar el Londres. Esta antigua manera de jugar el Londres siempre ha tenido muy mala reputación. Prácticamente ningún gran maestro la jugaba, ni hablar de un jugador de élite, y mucho menos que estuviera presente en un campeonato del mundo. ¿Y por qué a las blancas no les iba tan bien con esta apertura? Bueno, porque inmediatamente pierden la iniciativa por esta jugada de dama B6 buena. El alfil blanco sale pero debilita el flanco de dama y notemos que aún está el caballo en la casilla de B1. Las blancas deben defenderse de la entrada de la dama en la casilla de B2 y vamos a ver cómo pueden hacerlo. Si las blancas comienzan haciendo esta jugada de B3, esto no tiene ningún sentido. Esto debilita aún más el flanco de dama. Aquí no hay ningún alfil en fiancheto. Las negras van a continuar capturando inmediatamente en D. Y no importa con lo que las blancas capturen. Por ejemplo, si comen del peón E, se desarrolla el alfil a la casilla de F5. Posteriormente sigue un juego fácil de piezas. Se lleva el peón a la casilla de E6, la torre viene a la columna C a atacar este peón que ha quedado retrasado, porque cuando este peón se movió, dejó retrasado este peón de C3. Posteriormente, por supuesto, se va a desarrollar el alfil de rey seguido de enrocar. Las negras no tienen ningún problema en esta posición. Lo mismo va a pasar si las blancas deciden capturar es con el peón C. Se sigue del mismo modo, se desarrolla el alfil, se cierra la cadena de peones, se trae la torre a la columna abierta y este alfil veamos que queda apuntando estas debilidades, seguido por supuesto de enrocar en corto. Entonces, hacer esta jugada de B3 no tiene ningún sentido. Si las blancas deciden defender este peón es haciendo esta jugada de dama C1, las negras del mismo modo van a continuar haciendo alfil F5, seguido de rápidamente traer una torre a la columna C a presionar a la dama para ponerle un rayos X a esa dama que ha quedado en la casilla de C1. Y comencemos a comparar estas posiciones con la posición de la intro, porque no tienen nada que ver. En esta posición, las negras no tienen ningún problema. Si las blancas, en vez de hacer esta jugada de B3 o en vez de hacer esta jugada de dama C1, deciden hacer es esta jugada de dama C2, bueno, aquí hay un truquito que debemos aprender. Esta dama está sobrecargada en la defensa del punto de B2 y podemos continuar haciendo esta jugada de alfil F5. Por supuesto, si la dama blanca captura, se entra en la casilla de B2, seguido de capturar esta torre con ventaja decisiva. Pero el problema de esta posición es que en esta posición exacta, este truquito no sirve porque las blancas pueden hacer la jugada intermedia de peón por peón. Si las negras capturan el peón, las blancas capturan el alfil y ya no hay ninguna entrada de la dama en la casilla de B2 porque la dama está en la casilla de C5. Entonces hay que capturar la dama, pero las blancas capturan la dama también. Y las negras no van a conseguir nada en esta variante. Por eso, en esta posición exacta, cuando la dama está en la casilla de C2 y el peón aún está en la casilla de C5, se continúa haciendo esta jugada de G6 para que el peón apoye al alfil, por supuesto. Las blancas no van a poder evitar esta amenaza. Por ejemplo, si continúan haciendo alfil de 3, se sigue haciendo esta jugada de temática. Ya más tarde vamos a hablar de esto. El alfil se retira, por ejemplo, en la casilla de E2 y se continúa haciendo esta jugada de alfil F5. Y veamos que en estos nuevos casos son las negras las que se apoderan de esta diagonal. Por tanto, ya tenemos visto que las blancas defiendan el peón amenazado en la casilla de B2 haciendo B3, haciendo dama C1 y haciendo dama C2. Queda por ver es que las blancas hagan la jugada principal de dama B3. Bueno, tras esto se sigue haciendo esta jugada de C4 buena. Una jugada temática que, como dije anteriormente, se va a repetir muchas veces en esta posición. Si las blancas deciden capturar la dama, las negras van a retomar con el peón y van a abrir su columna. Y este peón doblado que está aquí se lo van a desdoblar. Las blancas, por ejemplo, continúan haciendo caballo D2 y el peón sigue hacia adelante haciendo esta jugada de B5. Se está amenazando hacer esta jugada de B4, con lo cual, como dije, se desdoblan el peón y se quedan con la columna abierta. Si el blanco intenta evitar esto haciendo esta jugada de A3, las negras van a continuar del mismo modo haciendo esta buena jugada de B4, ya que después que se capture se puede volver a capturar
capturar con el caballo porque el peón de A3 está clavado por la torre. Después de, por ejemplo, torre C1 se puede regresar el caballo a la casilla de C6. Las negras en esta posición siguen sin tener ningún problema. El plan de medio juego sigue siendo claro, desarrollar el alfil a la casilla de F5, aunque aquí incluso se puede dejar por dentro de la cadena de peones. Pero bueno, el alfil a la casilla de F5, hacemos E6, cerramos la cadena, sacamos el alfil, seguido de hacer B5 y B4 y romper en el flanco de dama. Las negras siempre quedan con igualdad, pero con un plan claro de medio juego. Esto es en dado caso que las blancas decidan capturar la dama en la casilla de B6. Lo principal para las blancas no es capturar, sino retirar ahora la dama en la casilla de C2. Ahora, antes aprendimos que cuando la dama estaba en la casilla de C2 defendiendo el peón de B2, se podía continuar con esta jugada de alfil F5. En este caso, no hay ningún peón en la casilla de C5 para que las blancas puedan hacer esta jugada intermedia. Por lo tanto, en este caso, este pequeño truco de hacer esta jugada de alfil F5 sí sirve. Las blancas no pueden capturar el alfil porque se entra decisivamente en la casilla de B2. Por tanto, las blancas deben retroceder la dama a la casilla de C1. Tras esto, como el alfil ya salió, se puede proceder siguiendo cerrando la cadena de peones. Y si queremos, volvemos a comparar esta posición con la posición de la intro. Las blancas en ningún momento están activas atacando por esta diagonal. Ahora bien, ¿cómo se juega esta posición con las piezas negras? Lo primero que me preguntan es, por ejemplo, ¿qué pasa si las blancas hacen esta jugada de caballo H4 atrapando el alfil? Bueno, esto lo vimos a lo largo de todo el curso. Las negras no tienen ningún problema en entregar este alfil por este caballo, pero primero que las blancas se debiliten. Por eso las negras van a continuar haciendo esta jugada de alfil E4 buena. Si el blanco responde haciendo, por ejemplo, esta jugada de F3, las negras pueden seguir jugando, por ejemplo, de manera natural haciendo alfil G6 y así incluso tienen ventaja. Pero mucho mejor aún es continuar haciendo alfil por caballo, ya que una vez que el alfil sea capturado, las negras van a hacer esta jugada de H6 y las blancas no van a poder evitar que se pierda una pieza. ¿Por qué? Porque el caballo ha quedado atrapado. A su vez se está amenazando hacer esta jugada de G5, con lo cual es un ataque doble. La posición se va a resultar complicada, pero las blancas no van a poder evitar la pérdida de la pieza. Si en vez de hacer esta jugada de F3, que le quita la casilla de retirada al caballo, hacen las blancas, por ejemplo, caballo de 2, las negras del mismo modo pueden hacer esta buena jugada de H6, preparando la retirada del alfil. Y si el blanco decide capturar el alfil en este momento, vuelve a hacer un error, se retoma de peón y las blancas vuelven a perder una pieza, porque se sigue amenazando nuevamente hacer esta jugada de G5 y el caballo nuevamente quedó atrapado, esta vez porque el peón le quita la casilla de F3. Las negras vuelven a quedar en una posición ganadora, por lo tanto las blancas retiran el caballo a la casilla de F3, no capturan el alfil y el alfil se burla de toda la amenaza de caballo A4 y se retira a la casilla de H7. Por todo esto que dijimos, es mejor que las blancas no se pongan a inventar con esta jugada de caballo H4 y que sigan con su desarrollo natural haciendo, por ejemplo, caballo de 2. Aquí incluso con las piezas negras no hace falta hacer esta jugada de H6, porque por muchos recursos tácticos el alfil siempre está indirectamente defendido. Pero bueno, para hacer el juego fácil vamos a recomendar esta jugada. Ahora, por parte de las blancas, una vez que este caballo salió, defiende esta casilla de B3 y las blancas ya pueden hacer esta ruptura. Pero el consejo para las blancas es que hagan esta ruptura, pero una vez el rey esté enrocado y haya salido del centro del tablero. Porque, por ejemplo, si hacen esta jugada aquí inmediatamente, las negras pueden enmarcarse en esta jugada de dama A5. Y el blanco tiene que jugar muy preciso, porque si se equivoca puede tener bastantes problemas. Por ejemplo, si decide capturar en C4, las negras van a continuar haciendo esta jugada de alfil A3. Veamos que se está amenazando la dama, que la dama no tiene casillas que no sea esta única casilla de dama de 1, tras lo cual se puede continuar capturando este peón en la casilla de C3. El rey blanco aún está en el centro del tablero, estos alfiles se amenaza hacer alfil B2 por ejemplo y esta torre está atrapada, puede venir un caballo a la casilla de B4, entrar a la casilla de C2 y el rey negro no tiene ningún problema y está a punto de enrocarse. Y sobre todo y muy importante, veamos la fuerza de este alfil. Esto es en dado caso que las blancas decidan capturar el peón en la casilla de C4. Si deciden por ejemplo hacer esta jugada de B4, siguen teniendo problemas con este sacrificio temático en esta posición de alfil por B4 buena. Hay que capturar el alfil y se sigue con caballo por B4. Las negras están completamente ganadas, se está entrando en la casilla de C2 con amenazas muy grandes para el rey blanco. Por eso es mejor también que las blancas no se pongan a inventar aún con esta jugada de B3 y mejor busquen desarrollar sus piezas para enrocar haciendo esta jugada de alfil E2. Las negras también continúan haciendo alfil E7, el blanco enroca, las negras también. Ahora, una vez que el rey ha salido del centro del tablero y ha enrocado, ahora es momento perfecto para hacer esta jugada de B3. Si es el caso, ya no vale dama 5,
ya no hay ningún rey, entonces se puede seguir capturando el peón en la casilla de B3, las blancas también capturan y se sigue con esta jugada de torre FC8 buena. La idea de esta jugada es que nosotros vamos a dejar esta estructura de peones intacta y vamos a jugar es en el flanco de dama, por lo que concentramos todas las piezas allí. Esto sería lo mejor que las blancas pueden conseguir y es bueno que hagan esta jugada de B3 en este preciso momento, porque por ejemplo si se deciden hacer otra jugada como digamos esta jugada de H3 para que el alfil quede completamente resguardado en H2, bueno, entonces las negras vuelven a continuar haciendo esta jugada de torre FC8 y ahora sí es mucho más complicado para las blancas hacer esta ruptura de B3, porque en dado caso que la hagan, la torre ha puesto un rayo X sobre la dama y las negras pueden continuar haciendo esta jugada de caballo B4. En esta posición las negras no tienen ningún problema, no tienen ninguna pieza pasiva y son ellas las que tienen la iniciativa. Entonces si no hicieron B3 antes, ya mejor que no lo hagan y por ejemplo maniobras típicas en esta posición, hacer torre 1 o hacer esta maniobra de alfil de 1. Veamos que son las blancas las que están bastante pasivas y están pidiendo el cambio del alfil. Como les dije en la posición de la intro, cuando ponemos el alfil en esta diagonal, todo es totalmente distinto para las negras. Tras esto, el negro puede continuar con esta buena jugada de dama de 8. Y ya vamos a entender para qué. Aquí podemos ver un poco también por qué es que se desarrolla esta torre acá, para no perder la comunicación en las torres. Vean la armonía que tienen las piezas negras. Después de, por ejemplo, alfil C2, las negras pueden decidir dejarse capturar doblando los peones y controlando la casilla 4 o pueden capturar en C2. Después de dama por C2, van a continuar haciendo esta fuerte jugada de B5, un plan temático de ataque en el flanco de dama. Se está amenazando hacer esta ruptura de B4. Supongamos que el blanco haga A3 para evitarlo y se continúa haciendo esta jugada de A5, buscando del mismo modo hacer esta ruptura en B4. Esta posición objetivamente es igualdad, porque bueno, las blancas también han jugado muy sólido y no tienen ninguna debilidad, pero son las negras las que tienen la iniciativa y las que buscan esta ruptura, obtener juego en el flanco de dama. Ahora bien, si esto es el Londres hasta el momento no ha mostrado nada, no ha mostrado veneno y más bien son las negras las que tienen la iniciativa. Si esto es el Londres, entonces ¿cómo es que los jugadores de élite juegan en Londres o que se puede jugar en un campeonato del mundo? Bueno, te explico la mejora que las blancas han introducido en la siguiente lección. Continuamos con esta siguiente lección y volvemos a la posición principal. Las blancas plantean el sistema Londres, las negras contestan inmediatamente con C5 buena. El blanco responde con esta jugada de 3 y se desarrolla el caballo a la casilla de C6. Anteriormente vimos que las blancas hicieran esta jugada de C3, pero tras esto las negras le robaban la iniciativa inmediatamente por medio de esta jugada de dama B6 buena. Pero ahora, las blancas no están obligadas a hacer esta jugada de C3, que por el momento no aporta nada a su posición, sino que pueden continuar haciendo esta jugada de caballo de 2 buena. Esta mejora de caballo de 2 fue introducida por Vladimir Kramnik en los años en que era campeón del mundo, colocando el Londres en el ajedrez magistral. Posteriormente llegaría Carlsen y con esto se completaría de poner de moda. ¿Y cuál es la idea entonces de esta jugada de caballo de 2 en vez de hacer esta jugada de C3? Bueno, la idea es oponerse precisamente a esta jugada de dama B6 que fue lo que vimos en el capítulo anterior. Si ahora las negras continúan haciendo esto es ahora distinto porque el caballo ya está en la casilla de D2. Las blancas pueden continuar haciendo peón por peón. Si el negro captura este peón, las blancas van a continuar haciendo A3, B4 y C4 y le van a ganar bastantes tiempos a esta dama. Si el negro decide en vez es capturar en la casilla de B2, ya el caballo está en esta casilla y ahora las blancas pueden continuar haciendo esta jugada de torre B1. Las blancas vuelven a tener la iniciativa y hay que tener mucho cuidado con las piezas negras porque por ejemplo después de dama C3 las blancas pueden continuar con alfil B5, hay amenazas sobre la dama haciendo esta jugada de alfil E5, después que el rey se enroque también hay ciertos trucos con que la dama quede atrapada o con que este rey quede en el centro del tablero y se busca abrir el centro del tablero con esta jugada de E4. Como vemos, de este modo el Londres ha revivido y vuelve a tener la iniciativa y por eso es que en los últimos años ha vuelto a jugarse a todos los niveles. Pero ahora bien, la pregunta es ¿qué vamos a jugar entonces contra este caballo de 2 de las blancas? Bueno, aunque aún es posible hacer esta jugada de dama B6, yo no la voy a recomendar porque puede tener ciertos peligros. La jugada que voy a recomendar y que cumple con toda nuestra estrategia es hacer esta jugada de alfil G4 y vamos a entender muy bien el propósito de esta jugada.
Bueno, primero estamos desarrollando el alfil como hemos acordado por fuera de la cadena de peones, para que no tengamos futuros problemas en el ataque sobre el flanco de rey. Segundo, esta jugada de alfil G4 está amenazando al peón de D4, ya que el caballo en la casilla de F3 está clavado. También esta jugada de alfil G4 defiende indirectamente el peón de C5. ¿Y por qué esta jugada va a defender este peón? Porque en dado caso que las blancas decidan capturarlo, como este caballo está clavado y esta casilla de E5 está dominada por parte de las negras pueden continuar haciendo directamente esta jugada de E5. El alfil se retira a donde sea y posteriormente se captura inmediatamente este peón, con lo cual las negras quedan en una muy buena posición. De esta manera, por medio de esta jugada de alfil G4, este peón está indirectamente defendido. Después de esta jugada, la gran mayoría de las partidas continúan haciendo esta jugada de C3, por supuesto defendiendo este peón. Y una vez que las blancas hacen esta jugada, nosotros procedemos a cerrar la cadena de peones con esta jugada de E6. En muchos casos las blancas continúan jugando de manera normal, colocando el alfil en E2 o en D3. Si es el caso, nosotros también seguimos jugando de manera normal, desarrollando el alfil a E7 o mejor aún a D6, para continuar enrocando y sacar al rey del centro del tablero. Y si consolidamos la posición no tenemos ningún riesgo con las piezas negras. Pero ahora algo muy importante y que no se nos puede olvidar. Es algo que hemos aprendido a lo largo de todo el curso. El alfil cuando sale hacia el flanco de rey protege este sector, pero por supuesto que debilita el flanco de dama, debilita esta diagonal y debilita el punto de B7. Y aquí en esta posición por supuesto que este flanco de dama se ha debilitado, pero si seguimos las indicaciones que vamos a dar en este capítulo no vamos a tener ningún problema. En esta y en posiciones similares, siempre que el alfil esté por fuera de la cadena de peones y las blancas ataquen nuestro punto de B7, por ejemplo haciendo esta jugada de dama B3, tenemos que defender este peón amenazado de B7 haciendo esta jugada de dama C8. La idea de esta jugada no es solamente defender, sino que vamos a buscar seguir después nuevamente con esta jugada de C4, expulsando a la dama, para posteriormente seguir nuestro ataque en el flanco de dama haciendo esta jugada de B5 y haciendo esta jugada de A5, como vimos en la lección anterior. Eso sí, sin olvidar por supuesto el desarrollo del flanco de rey. Ahora pasemos al otro punto importante. Siempre que las blancas ataquen en esta diagonal, bien sea con la dama o con el alfil, por ejemplo en esta posición con dama A4, siempre vamos a responder al ataque en esta diagonal con esta importantísima jugada de caballo de 7 buena. ¿Cuál es la idea de hacer esta importante jugada? Bueno, con esta jugada estamos reforzando por supuesto la diagonal, pero lo más importante aún es que las blancas pueden atacar esta diagonal, por ejemplo con la dama y con el alfil, supongamos, con estas dos piezas sobre esta diagonal, pero las negras pueden defender esta diagonal con el peón, con la dama y con la torre. Serían 3 piezas para defender y 2 para atacar, por lo cual no tenemos problemas, pero el desequilibrio de esta posición llega si el blanco puede hacer esta jugada de caballo E5, aprovechando que el caballo está clavado. Entonces, esta es la importancia de hacer esta jugada. Nuestro enemigo realmente no es ni la dama ni el alfil en esta diagonal. Nuestro enemigo realmente es este caballo que viene a la casilla de E5. Aparte que le mete presión al caballo que va a estar clavado, va a estar atacando nuestro alfil. Por eso, esta jugada de caballo de 7 resulta ser un excelente antídoto ante esta posible amenaza de las blancas. Después que este ataque sea neutralizado en esta diagonal, seguimos con nuestro plan, que es hacer A6, B5, C4 y el ataque temático en el flanco de dama. Entonces recapitulemos. En dado caso de esta jugada de dama B3 atacando nuestro punto de B7, respondemos siempre con dama C8. En dado caso del ataque pero por esta diagonal con dama A4, hacemos es caballo de 7. Hay que también decir de último que muchos jugadores con blancas juegan exactamente esta variante de dama 4, porque claro, si el negro no lo sabe o se le olvida y hace esta jugada natural de alfil de 6, resulta que las negras quedan perdidas inmediatamente cuando las blancas hacen esta jugada de alfil a 6, porque van a ganar por toda esta debilidad que hay en esta diagonal. Pero nada de esto nos va a pasar si, repito una vez más para que no se nos olvide, defendemos cualquier ataque en esta diagonal haciendo esta jugada de caballo de 7. Ahora que ya hemos aclarado todo esto, vamos a pasar a otro orden que modernamente también se está empleando por parte de las blancas. No se preocupen que con lo que hemos aprendido ya lo sabemos jugar, pero lo hablamos todo mejor en la siguiente lección.
Ya hemos visto lo que debemos hacer para enfrentar al Londres sin tener que dejar el alfil por dentro de la cadena de peones. También hemos visto cómo enfrentar al Londres clásico y al Londres moderno. Ahora vamos a esta nueva lección en donde vamos a enfrentar lo que llaman el Londres acelerado, que es inmediatamente desarrollar el alfil a la casilla de F4 sin que esté el caballo en la casilla de F3. Tras este directo desarrollo, nosotros quedamos en la primera lección que inmediatamente el blanco no planteara el gambito de la dama, sino que planteara algún sistema, y vamos a responder inmediatamente con C5. Por eso es totalmente recomendable esta jugada en este momento. En este orden, cuando no está el caballo en la casilla de F3, mucho menos vamos a tener que preocuparnos por la captura del peón en la casilla de C5, porque por ejemplo si lo capturan en este momento, seguimos haciendo nosotros nuestra jugada de E6, y en esta posición ni siquiera hay manera de defender el peón haciendo esta jugada de B4 porque se gana inmediatamente con la temática jugada de dama F6. Entonces en este orden mucho menos nos vamos a tener que preocupar de esta captura. El blanco, para seguir defendiendo su peón central, va a continuar haciendo esta jugada de E3 y por supuesto que vamos a desarrollar el caballo a la casilla de C6. Con este orden, cuando está el caballo en la casilla de C6 y como no hay ningún caballo en la casilla de F3, en dado caso el blanco ahora captura, no es necesario ni siquiera hacer E6 para recapturar el peón, sino que como está el caballo aquí, hacemos directamente la jugada de 5. Atacamos el alfil y a la otra recapturamos el peón. Entonces el blanco en ningún momento va a soltar el centro y va a continuar haciendo esta jugada de C3. Las negras continúan haciendo caballo F6. Si el blanco en este momento hiciera caballo F3, transponemos al capítulo del Londres clásico en donde haríamos dama B6. Pero si el blanco está jugando este Londres acelerado, es para en este momento hacer esta jugada de caballo D2. Y la idea de esta jugada es precisamente también oponerse a la misma jugada de dama B6. Notemos que si el negro ahora hace dama B6, ya el caballo está fuera y ya es otra posición. Esa es la idea de jugar este Londres acelerado sin tener el caballo en la casilla de F3. Notemos que si comparamos esto con el Londres clásico, el caballo estaba aquí y este estaba acá, y ahí hacíamos dama B6 y ahí sí conviene hacer dama B6. Pero con este orden del caballo acá y este que no está desarrollado en la casilla de G1 todavía, ya nos vuelve a servir hacer dama B6. Como en esta posición no es tan efectivo hacer dama B6, se puede hacer, pero realmente no da ventaja a las negras, ni las negras quedan en posiciones cómodas, para nada voy a recomendar tampoco hacer esta jugada. Entonces, en este orden del Londres acelerado, lo que vamos a hacer es continuar de la misma manera que aprendimos en la lección anterior, que es desarrollando el alfil, esta vez no a la casilla de G4 porque no hay ningún caballo, sino a la casilla de F5. Y tras esto, las mismas ideas que aprendimos anteriormente se van a repetir aquí. Por ejemplo, si el blanco hace esta jugada de dama B3 para atacar nuestro punto de B7, ya que el alfil salió, continuamos haciendo esta jugada de dama C8, lo mismo que aprendimos anteriormente. Si en vez de hacer dama B3 desarrollan el caballo a la casilla de F3, hacemos también la jugada de E6, el alfil ya salió y cerramos la cadena de peones. Es exactamente la misma posición que vimos antes, solamente que antes estaba el alfil aquí en la casilla de G4, ahora está en la casilla de F5, pero los conceptos y las ideas siguen siendo las mismas. Si vuelve la misma jugada de dama B3, ya estamos cansados de saber que se hace dama C8. Y si se ataca en esta diagonal, por ejemplo con dama A4, o como en este caso vamos a hacer otro ejemplo con alfil B5, aquí pudiéramos hacer dama B6, también podemos hacer A6, pero para estar más seguro y sea más fácil de recordar todo, siempre cuando nos ataquen en esta diagonal y esté esta posición así con el alfil por fuera, continuamos haciendo esta jugada de caballo D7. Y de esta manera, como ya sabemos, estamos neutralizando la entrada del caballo en la casilla de E5. Si por ejemplo el blanco continúa haciendo dama 4 metiendo presión en esta diagonal, podemos hacer tanto dama B6 como dama C8. Las dos jugadas son muy buenas, que cada quien haga la que le gusta más. Por ejemplo, después de dama B6 reforzamos esta casilla, seguro que no se nos olvida que debemos enrocar, que debemos hacer alfil E7, enrocar en corto y por supuesto después de esto comenzar el ataque temático en el flanco de damas por medio de la expansión, haciendo A6, moviendo la dama, B5, C4, buscando el punto de ruptura que hay en la casilla de B4. Si seguimos todas estas recomendaciones, le vamos a sacar máximo provecho a nuestro repertorio de la defensa eslava, ya que contra todos estos sistemas en ningún momento hemos hecho la jugada de E6 para dejar el alfil encerrado, sino que el alfil va a salir siempre a neutralizar a este alfil, por lo que no vamos a estar sufriendo con el ataque en el flanco de rey de la posición que vimos en la introducción, que es lo que las blancas quieren lograr hacer. Y si no tuvimos en esta posición problemas para enfrentar al Londres, mucho menos lo vamos a tener contra los demás sistemas. Espero les haya gustado y les saque provecho. Nos vemos en el siguiente video.